vamos a ver el tema del día de hoy es óptica geométrica. Es un tema bien pesadito, bien tedioso, bien complejo en una parte de esta teoría. Listo. A ver, comencemos. Vamos a ver un poco de formación de imágenes, lentes y espejos. ¿Listo? Aparte de eso, vamos a recordar uno de los temas, dos temitas de la semana pasada, bueno, dos partes de la semana pasada, que es la reflexión y refracción, que son dos fenómenos de ondas ondulatorios. También vamos a ver eso. Y obviamente espejo plano, ¿no? Primero, leyes fundamentales de la óptica geométrica. Primera ley, ley de reflexión. ¿Qué es la reflexión o qué es lo que se cumple? El rayo de luz incidente, el rayo de luz reflejado y la normal están en el mismo plano. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto la semana pasada. Ahí está. Este es nuestra onda incidente, esta es nuestra onda reflejada. Ahí está el medio 1, medio 2. Y ahí tenemos la frontera donde la onda se refleja, ¿no? Impacta y se refleja. Rebota, como dijimos la semana pasada. Tenemos nuestra recta normal, y ¿qué es lo que se cumplía? Que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado deben ser iguales, ¿cierto? Hasta ahí no hay ninguna novedad. Es todo lo que tú conocías. Luego, la semana pasada vimos un poco la parte teórica, qué pasa con la rapidez, qué pasa con la longitud de onda y qué pasa con la frecuencia, ¿no? Ninguna de estas tres cantidades cambiaba. Así que es normal. ¿Listo? Así que esta parte es normal, chicos. Sencillo. Ley de refracción. El rayo de luz incidente, el rayo de luz refractado y la normal están en el mismo plano. ¿Listo? Sabemos que todos están en el mismo plano. ¿Y qué es lo que se cumplía? Tenemos el medio 1 y medio 2, cada uno identificado por su índice de refracción. Se generaba una onda reflejada y una onda refractada, ¿no? Es un caso general, se podría decir, lo que casi siempre se cumple, ¿no? Entonces, lo que yo analizaba respecto a la normal es el ángulo incidente y el ángulo refractado. El ángulo refractado, que está para acá. Ahí está, el ángulo 2. Profe, ¿esos dos ángulos son iguales? No, no son iguales. Pero existe una relación entre ellas, y es a través de la ley de refracción, pues, ¿no? Donde se cumplía que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1 es igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2. Esa es la relación que se cumplía, llamada ley de refracción. Ahí tenemos los índices. Recuerda que los índices son valores que a ti te van a dar normalmente, a menos que te pidan calcular uno de ellos. ¿Listo? Hasta ahí todo normal. Todo lo que hemos visto, ¿no? Ahora, en base a lo que ya hemos visto hace un momento, vamos a trabajar o vamos a tratar de calcular el ángulo crítico, conocido como reflexión total, ¿no? El ángulo crítico o límite es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción igual a 90. Es un ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción igual a 90. A ver, vamos a ver para poder ubicarnos un poquito de a qué se refiere. Ahí tenemos los dos índices de refracción. Ahí tenemos nuestra recta normal y acá tenemos una onda incidente, un rayo, ¿no? Un rayo incidente. Lo que normalmente ocurre es que ese rayo se va a refractar, ¿cierto? Se refracta, simple, generándose los ángulos. Ahí está. Acá tenemos otro caso, donde la refracción forma un ángulo de 90 grados. ¿Te das cuenta? Pero para que ocurra eso, el ángulo θ1 inicial, ángulo incidente, ha estado aumentando constantemente. Cuando tú aumentes el ángulo de incidente, el ángulo refractado también va a cambiar, va a aumentar. Ha aumentado tanto nuestro ángulo incidente que nuestro ángulo refractado ha aumentado hasta un valor de 90 grados. Pues acá tenemos nuestro ángulo crítico, que es lo que generaría esta situación, y el otro lado un ángulo de 90 grados. A esto se le conoce como ángulo crítico. Hasta ahí se puede llamar todavía una refracción, ¿no? Pero aquí ha ocurrido, mira, ha aumentado más el ángulo incidente, de tal manera que ya no se puede generar una refracción, sino se genera una reflexión, lo cual tú ya conoces como reflexión total, pues, ¿no? O simplemente reflexión, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos encontrar aquí? Aquí las preguntas van a ser directas. Te van a pedir calcular el ángulo crítico. Y no es complicado.
Porque para calcular el ángulo crítico, tú todavía puedes aplicar la ley de Snell o la ley de refracción, tal como la conoces. Índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1, que sería el ángulo crítico, igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2, que sería un ángulo de 90 grados. Tú ya conoces este ángulo 2, que es 90, de tal manera que nos quedaría esta expresión, ¿no? Donde el seno del ángulo crítico es igual a índice de refracción 2 entre el índice de refracción 1. Chicos, así que eso es lo único que tendríamos que calcular para esta situación. Más de eso no creo que vean. Esto creo que es algo directo. Yo prefiero que te acuerdes esto. Ley de Snell. Aplica la ley de Snell y te va a salir esta relación. No trates de acordarte esta relación final. Es posible que sí lo puedas hacer. Si tienes la facilidad de acordarte fórmulas, hazlo, no hay problema. Pero estoy seguro que es posible que te confundas en el camino. Oye, seno del ángulo crítico es igual a índice de refracción 2 entre índice de refracción 1. Pero tal vez en el momento te puedes confundir en índice de refracción 1 entre índice de refracción 2. O tal vez al ubicarlos tú no sabes cuál debe ser el 2 y cuál debe ser el 1. Tal vez puede generar algunos errores. Así que para evitar eso, prefiero que tú hagas el procedimiento de la ley de Snell. ¿Listo? Así que hay dos formas de verlo también. Ahora hablemos de los espejos planos, que son los espejos más sencillos de analizar, más sencillos de trabajar y donde los problemas son relativamente sencillos. Un espejo es una superficie lisa muy refractante. Los rayos de luz se reflejan y la prolongación de ellos hacia el otro lado del espejo forman una imagen virtual. A ver, mira. Tenemos nuestro espejo, tenemos nuestro objeto, tenemos nuestra imagen virtual. Tenemos los rayos que se generan sobre el objeto para poder generar una imagen. Estos rayitos se reflejan. Los rayos se reflejan. ¿Está? Pero para generar la imagen, lo que tenemos que hacer es prolongar estos rayitos, ¿no? ¿Te das cuenta? Hemos trazado dos rayos. Rayo 1, que es paralelo a la superficie, y el rayo 2, que pasa por el centro del espejo, el cual se intersecta en la superficie. Listo, ambos se reflejan como notarás, pues, ¿no? Lo que ahora hacemos es trazar las prolongaciones, pero no del ángulo incidente, sino del ángulo, disculpa, no del rayo incidente, sino del rayo reflejado, el rayo que ha rebotado. Del rayo que ha rebotado, para el primero sería esta su prolongación, y para el segundo sería esta su prolongación, ¿no? Notarás que estos dos rayos se intersectan en un punto. Entonces, a partir de ese punto se genera la imagen, ¿no? Conocida como imagen virtual en esta oportunidad. Ahora, aquí me imagino que algunos tendrán ya un poco ya de, como dicen por ahí, ¿no? Un poco de comodidad tal vez, un poco de, profe, este tema es complicado, difícil, ya lo vi, profesor, tedioso. Mira, una de las grandes dificultades de este tema es no diferenciar entre una imagen real y una imagen virtual. Otra dificultad es que siempre se ha trabajado, creo yo, en muchos centros de estudio, estos temas con una tabla de valores, con una tabla de signos. Déjame decirte que el día de hoy sí se menciona una tabla de signos, pero no vas a usarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero primar tu análisis. Quiero primar tu forma de analizar. Quiero que tú analices y tú mismo identifiques el por qué sale el signo. No quiero que te acuerdes una tabla. Déjame decir. Incluso después de la clase, después de resolver los problemas, es posible que la tabla a ti te confunda más que lo que hemos hecho en clase. ¿No? Quiero que tú empieces a analizar y que la tabla simplemente nos sirva como para verificar después de haber resuelto el problema. Como que, sí, verdad, no, se cumplía eso. Mira, ¿cuándo se llama una imagen virtual? Mira, la imagen es todo aquello que se genera debido a un espejo, ya sea plano, ya sea cóncavo, ya sea convexo, cualquiera. Es el reflejo, se podría decir. Es lo que se genera debido a los rayos. Ahora, date cuenta que en esta oportunidad la imagen ha sido generada por prolongaciones, por líneas punteadas, por prolongaciones. Cuando la imagen se genera por prolongaciones, se llama imagen virtual. Por eso nuestra imagen también está punteada.
¿no? Porque se ha sido generada por prolongaciones. Cuando una imagen se genera por los mismos rayos reflejados, entonces ahí se llama imagen real. ¿Me dejo entender? Entonces hay una imagen virtual y hay una imagen real, ¿no? Ahora, lo que debemos identificar nosotros son las distancias, la distancia objeto y la distancia imagen. Cuando se trata de un espejo plano, estas dos distancias deben ser iguales, al igual que las alturas, altura objeto y altura imagen. ¿Está? Ahora, aquí comenzamos con los signos. Mira. Date cuenta que en un espejo plano se generan dos zonas. Una zona donde está el objeto, considerada zona real, y una zona donde está la imagen, considerada zona virtual. ¿Listo? Siempre la imagen virtual va a estar en la zona virtual. ¿Listo? Y siempre el objeto va a estar en la zona real. ¿Listo? Por lo menos para espejos planos. ¿Listo? Para espejos planos y para espejos esféricos. ¿Listo? Ahora, si la imagen es virtual, significa que tu distancia imagen, el S sub I, también debe ser virtual. Ahora, ¿cómo yo identifico o cómo represento una distancia virtual? Con el signo. ¿No? Con el signo. ¿No? Con el signo también se va a representar. Y eso lo vamos a ver claramente, lo vamos a ver en espejos esféricos. ¿Listo? Pero para espejos planos no hay mucha diferencia, no hay mucha dificultad. ¿Listo? Porque nada de esto cambia. El tema de zona virtual y zona real no genera una discrepancia en esos. Los valores van a ser iguales. Los valores van a ser iguales. ¿Listo? Así, acá no nos complicamos. Cuando hablamos de zona virtual y zona real, lo vamos a tener que analizar a profundidad para espejos esféricos. Ahí sí se modifica porque hay fórmulas donde tengo que tallar esos signos. Aquí no. La distancia ambos son iguales y las alturas también son iguales. No nos compliquemos la vida. ¿Listo? Recuerda que es un espejo plano, es como si tú estuvieras viéndote en el espejo en el baño o en tu cuarto, un espejo igualito. No ha cambiado nada. ¿Listo? Aquí no cambia nada. Y comenzamos con los problemas. Espejos cóncavos o convergentes. Pues ya con decirte convergente tú tienes que darte una idea. ¿Por qué? Porque aquí los rayitos de luz, los rayitos, las líneas, los vectorcitos que tú grafiques, van a converger en un punto. Converge. ¿Listo? Para eso debemos tener en cuenta cómo se grafica. Mira, ahí está. Este es un espejo esférico. Tiene un eje focal, un centro, un foco y un vértice. Muy parecido a una parábola. Ya, ahora, aquí tenemos un rayito. ¿Por qué se dice convergente? Porque si yo trazo un rayito, este rebota en el espejo y pasa por el foco. Tras otro rayito, pasará por el foco. Siempre que yo trace un rayito paralelo al eje focal, siempre el rebote va a ser por el foco. A ver, me imagino que alguno tal vez se preguntará, profe, ¿y esto para qué nos sirve? ¿No? ¿En qué se usa? ¿No? Siempre lo he visto como tedioso, complicado, pero ¿en qué se está usando? No sé si algunos tendrán en su casa, donde viven, tendrán cable, señal de cable, con esas antenas parabólicas, eso que parece un plato con un micrófono delante. ¿Alguien lo tendrá, habrá visto ese tipo de aparatos? A ver, alguien, chicos, de ahí, de la multitud que nos acompaña el día de hoy. ¿Nadie, chicos? Sandra me dice, sí, profe. Ya, a ver, entonces, ese platillo es tu espejo esférico, vamos a decir. Y ese micrófono, esa forma de micrófono que está delante, se llama foco. ¿Listo? Por eso la persona que instala esa antena parabólica siempre está en constante movimiento. Cuando lo instala, se lo mueve por un lado, mueve por el otro lado, con su computadora, para poder detectar la señal que se obtiene. Y es porque él tiene que ver la ubicación exacta para que ingrese o capte la mayor cantidad de radiación o de rayos, ¿listo? Que lleguen al foco, ¿listo? Que capte la mayor cantidad de rayos que lleguen al foco. Si está en una mala ubicación, es posible que solamente ingresen algunos rayitos y eso generaría una baja señal. Entonces, para eso sirve este tema de espejos esféricos, bueno, o la estructura de espejos esféricos. ¿No? Ahora, la distancia del centro al vértice se llama radio, porque al final si tú completas la imagen es como si fuera una circunferencia.
una esfera, se puede decir, una esfera básicamente, una esfera. Y la distancia del foco al vértice se llama distancia focal. Entre estas dos cantidades hay una relación, ¿no? Ahorita vamos a ver espejos convexos y divergentes. Creo que ya entiendes por qué divergentes, ¿no? Porque los rayos divergen, se alejan, se alejan. Los rayos parecen diverger desde el foco del espejo. Acá está. Mira, para que notemos la diferencia entre los dos espejos. El espejo cóncavo es como si fueras, como si tú te estuvieras viendo en una cuchara. La cuchara así, abierta, pues, ¿no? Como si estuvieras tomando tu sopita, la cuchara. ¿Listo? Y si volteas la cuchara, sería convexo. De esta manera sería cóncavo y el otro lado sería convexo. En los espejos convexos también se usan, por ejemplo, en los autos, en los espejos retrovisores. ¿Lo has visto? En una curvatura como que más gordito por adelante. Esos serían los espejos retrovisores. ¿Listo? Entonces tenemos el centro, el foco y el vértice. Igualito, trazamos nuestras rectas y estas rebotan, pero se alejan. Otro rebota y se aleja. ¿No? Pero lo importante es que tú identifiques que las prolongaciones de estos rayitos reflejados, ¿por dónde van a pasar? Por el foco. Pasan por el foco. Los rayos divergen, pero las prolongaciones pasan por el foco. Tenemos la distancia al centro, que es radio, y la distancia al vértice del foco se llama distancia focal. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Como hemos mencionado, existe una relación de 1 a 2 con estos dos valores. Es decir, que la distancia focal es la mitad del radio. La distancia focal es la mitad del radio. Y es importante identificar eso porque es posible que a ti te den el valor del radio, entonces tú ya sabes la distancia focal. Y con la distancia focal se generan las fórmulas que vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos el espejo cóncavo y el espejo convexo, convergente y divergente. ¿Listo? Cóncavo o convergente es como tus antenas parabólicas, y tu espejo convexo es como si fuera tu espejo retrovisor, como para acordarte, ¿no? Para relacionarlo con algo y más o menos darte cuenta cómo graficarías. Formación de imágenes en un espejo cóncavo. Eso es importante, chicos, ¿ya? Los rayos de luz incidentes en la cara cóncavo y se refleja para formar la imagen. A ver. Y ahí tenemos nuestros objetos, tenemos nuestro centro, nuestro foco y nuestro vértice. Primero trazamos un rayito, de color rojo, que es paralelo al eje focal. Donde están los puntos del centro, foco y vértice se llama línea focal o eje focal, ¿ya? Trazamos un rayito paralelo a ese eje focal. Ahora, ¿qué hacemos? Reflejamos, ¿no? Tal como hemos visto en la teoría. Se refleja y pasa por el foco. ¿Listo? Ya está. Ahora, para formar otra imagen basta con 2 rayos. Un rayo más. ¿Listo? Un rayo principal más. Son 3 rayos principales. Algunos consideran que son hasta 4 formas. Pero basta con 2 rayos principales para poder formar la imagen. El otro rayo principal que vamos a graficar es el siguiente. Es un rayo que pasa por el foco y al reflejarse obligatoriamente es paralelo al eje focal. Obligatoriamente. Es decir, todo lo contrario, ¿no? El primero es paralelo y pasa por el foco. El segundo pasa por el foco y es paralelo. ¿Te das cuenta? Ahora, notamos que estos 2 rayitos se reflejan y se intersectan en un punto. Ahora, algunos grafican el tercero, pero el tercero es para corroborar dónde se intersectan. Y yo no aconsejo que grafiquen 3, ¿tú sabes por qué? Porque el tercero va a tener que ver mucho con la distribución que tú has hecho con los puntos. Si tú no haces una buena gráfica, es posible, porque tú vas a tener que graficar esto. Entonces, si no haces una buena gráfica, entonces no te va a coincidir, pues, ¿no? Es como cuando haces tu gráfica de baricentro, ortocentro y eso. Las 2 primeras bastan para identificar dónde está, pero tal vez la tercera no te coincide porque tu gráfica no es proporcional, pues, ¿no? Es posible que ocurra eso. Así que la tercera que voy a graficar ahora no es necesaria en la gran mayoría de casos. Basta con 2 de ellas y ya se genera la imagen, ¿ya? Pero voy a graficar la tercera para que tengas una opción más. Ahí está. La tercera línea o tercer rayo es un rayo que pasa por el centro. Y cuando pasa por el centro se refleja y pasa por el centro. Simplemente es una línea como un radio, como un diámetro, podemos decir, ¿no? Un diámetro que se está trazando.
Entonces, la intersección de esas tres, o simplemente dos de ellas, genera nuestra imagen. Ahora, si te das cuenta, esta imagen ha sido generada por la intersección de rayos, no de prolongaciones, sino de rayos. ¿Eso qué significa? Que nuestra imagen es una imagen real. Cuando es por intersección de rayos, es imagen real. Cuando lo que se intersectan son las prolongaciones, se llama imagen virtual, que es una imagen real. ¿Listo? Tenemos nuestra distancia objeto y nuestra distancia imagen. Nuestra distancia objeto y nuestra distancia humana. Tenemos nuestra altura y nuestra altura imagen. Aquí el tema de altura sí es importante para espejos esféricos. ¿Qué pasa cuando la imagen es invertida? Cuando la imagen es invertida, se considera su altura negativa. ¿Listo? Su altura es negativa. Cuando la imagen es invertida, se considera la altura negativa. Chicos, y eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver cómo se llama más adelante con las fórmulas, ¿no? Cómo se usan esos signos, ¿ya? Luego, la distancia objeto es positiva para el objeto siempre, pero la distancia imagen va a depender dónde se ubique la imagen. Si la imagen ha sido generada por rayos reales, entonces tu distancia imagen es positiva. Pero si el objeto ha sido generado por prolongaciones, nuestra distancia imagen es negativa, porque va a estar en la zona virtual, pues, ¿no? Observaciones. El rayo 1 que incide paralelamente al eje se refleja pasando por el foco, el rayo 2 pasa por el foco y se refleja paralelo al eje del espejo, y el rayo 3 pasa por el centro y se refleja en sentido contrario. Es decir, pasa por el centro nuevamente. Esos son los tres rayos que tú puedes graficar. Basta con dos de ellos para generar la imagen, chicos. Basta con dos de ellos para generar la imagen, ¿ya? Dice, un espejo cóncavo forma una imagen real invertida cuando el objeto se encuentra a la izquierda del centro de curvatura o cuando se encuentra en el foco y el centro de curvatura. Date cuenta aquí que entre el centro y el foco hay una zona, entre el foco y el vértice hay otra zona, y entre el centro hacia la izquierda hay otra zona. Son tres zonas diferentes. Se genera invertida cuando está el objeto entre el centro hacia la izquierda o cuando está en el centro y con el foco. ¿Listo? Y en esos dos casos están abarcados. Ahora, 5. Cuando el objeto está en el foco del espejo, es decir, cuando está en el foco mismo, no se genera imagen, chicos. Cuando está en el foco mismo, date cuenta que los rayos son paralelos. Entonces no se genera imagen, ¿ya? No se genera imagen. Date cuenta que aquí estamos graficando, tratando de graficar el objeto con dos rayos nada más, ¿no? El primer rayo que pasa, que es paralelo a la línea focal y pasa por el foco, y la segunda que pasa por el centro. ¿Listo? El segundo rayo que graficamos hace un momento no se puede graficar aquí porque era que pase por el foco y rebote, pero aquí si pasa por el foco no existiría, pues, así que graficamos una tercera, pues, ¿no? Entonces de cuenta que siempre escogemos dos de las tres. Cuando esté en el foco no se genera imagen, obligatoriamente, no se va a generar. ¿Qué más? Cuando un objeto cóncavo formará un espejo cóncavo formará una imagen virtual derecha y aumentada cuando el objeto está entre el foco y el vértice. Ahí está. Listo, cuando está entre el foco y el vértice, mira, ¿qué es lo que ocurre? Trazamos las dos rectas y las prolongaciones de estos rayos reflejados generan nuestra imagen. Pero date cuenta que es una imagen virtual, porque son generados por prolongaciones. Ahí está nuestra distancia objeto, ahí está nuestra distancia imagen. Pues ahí tenemos todos los casos posibles, ¿no? Profe, ¿es necesariamente acordarse de todos los casos? Bueno, si tú te acuerdas de todos los casos, estarías un paso adelante, porque la gráfica va a ser más sencilla. Pero si no, simplemente trazas tus rayos y tú ubícalos tal cual, donde deben estar. Entonces, si es tu gráfica, trazas tus dos rayitos, tú ya sabes dónde está tu rayo, dónde está tu imagen, tú ya sabes eso. Ahora vamos con la formación de imágenes para espejos convexos. Los rayitos de luz inciden en la cara convexa y se reflejan para formar una imagen virtual. A ver, tenemos el objeto, el centro, el foco y el vértice.
Trazamos nuestro primer rayo. Recuerda que siempre se debe trazar rayitos. Y este se refleja. Profe, pero no pasa por el foco. Efectivamente, nuestro rayito no pasa por el foco. Trazamos otra línea. Rebota. Trazamos otra línea. En el vértice. Rebota. ¿Qué va a pasar aquí? Los rayos reflejados no van a pasar por el centro, ni el foco, ni el vértice. Van a pasar por, bueno, mejor dicho, sus prolongaciones van a pasar por esos valores. Por ejemplo, la prolongación de rayo 1 pasa por el foco, la prolongación del rayo 2 pasa por el centro y la prolongación del rayo 3 pasa por el vértice y obviamente se intersectan. Date cuenta que aquí bastó dos nada más. ¿Cuáles serán esas dos? ¿Cuáles eran esas dos? El 1 y el 2, pues, ¿no? El rojo y el amarillo bastaban. Esos dos bastan. Si te das cuenta, bastan esos dos. Se intersectan esos dos y formamos la imagen. Ahora, tú puedes graficar el 1 y el 3 también, ¿eh? También es válido. Ya depende de ustedes. Pues, ¿no? Ya depende de ustedes cómo quieren formar la imagen. Ya depende de la dificultad del problema también. Entonces tenemos una imagen. Profe, ¿por qué está punteada? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué la imagen está punteada? ¿Por qué es punteada? A ver, ¿alguien valiente? No, chicos, ¿alguien se anima? ¿Nadie? Ya, a ver. Nuestra imagen está punteada porque ha sido formada por prolongaciones. Y cuando se forma por prolongaciones se llama imagen virtual, chicos, ¿ya? Se llama imagen virtual. Tenemos por aquí nuestra distancia objeto, nuestra distancia imagen y nuestras alturas, ¿no? Respectivas. Observaciones. El rayo 1 que incide paralelo al eje refleja y se prolonga y su prolongación pasa por el foco. El rayo 2 dirigido hacia el centro de curvatura se refleja en sentido contrario y el rayo 3 que incide en el vértice refleja y su prolongación se intercepta con los del otro lado, con los otros, ¿no? Así se generan las imágenes en un espejo convexo. Ecuación de los espejos esféricos y aumento lineal. Ahí está la fórmula, chicos. Mira. La relación entre la distancia objeto, S sub O, la distancia de la distancia imagen, S sub I, y la distancia focal F para un espejo esférico cóncavo convexo está dada por la fórmula del FIO. ¿Por qué FIO? Si te das cuenta, en la parte inferior, a la derecha está la F, luego sigue la S sub I, que normalmente se considera como un I, y S sub O, que normalmente se considera como un O, el FIO, el famoso FIO. Tú vas a ver en fórmulas como el FIO. Normalmente no lo consideran con S sub I ni S sub O. Normalmente ponen una I y una O nada más. Pero ya depende de usted, ¿no? Simplemente son fórmulas, son valores, expresiones algebraicas, nada más, ¿ya? Entonces, esta es la relación entre las tres cantidades. Distancia focal, distancia imagen y distancia objeto. Cada una de ellas tiene un signo. La distancia objeto siempre va a ser positiva. Entonces, la distancia imagen y el eje focal, distancia focal, son las que tienen signo. ¿Cuándo la distancia imagen es negativa? Cuando nuestra imagen es virtual. Si la imagen está en la zona virtual, es virtual, ha sido generada por líneas punteadas, es negativa. ¿Listo? Cuando nuestra distancia focal es negativa, cuando es un espejo convexo, en este caso, cuando es convexo, cuando es un espejo retrovisor. Y será positiva cuando es un espejo, cuando es como dijimos hace un momento, eh, cuando es una antena parabólica. Cuando es una antena parabólica es positivo y cuando es un espejo retrovisor es negativo. Ahora, ¿por qué se considera eso? Porque date cuenta que en el primer caso, cuando es una antena parabólica, el foco se encuentra en la zona real, pues, por eso también es positivo. Y el foco se encuentra en la zona virtual cuando es un espejo retrovisor, pues. Básicamente también está relacionado con eso. Así que lo relacionas en base a eso, a la ubicación. Luego tenemos el aumento lineal producido por un espejo esférico, se define como A, igual al tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto. H sub I entre H sub O. ¿No? Ahora, el aumento no siempre es positivo, también puede ser negativo. ¿No?
Por ejemplo, la distancia objeto, disculpa, la altura objeto siempre es positiva. Entonces, nuestra altura imagen puede ser positiva y negativa. ¿Listo? ¿Cuándo es positiva nuestra altura imagen? Cuando la imagen es derecha. Es decir, es similar al objeto, derecha. Pero será negativa cuando es invertida. Entonces, invertida. ¿Listo? También otra forma de calcular nuestro aumento es a través de las distancias imagen y distancia objeto. Entonces, el aumento es igual al negativo de la distancia imagen entre distancia objeto, chicos. Entonces, tú ya sabes que ¿cómo se llama? Nuestra distancia imagen puede ser negativo o positivo y nuestra distancia objeto siempre es positivo. Convección de signos. Esto es lo que complica mucho a los chicos, ¿eh? Convección de signos. Para que espejos cóncavos o convergentes, nuestro foco, nuestro radio es positivo. Y para espejos convexos divergentes, nuestro foco es negativo y nuestro radio también es negativo. Pero eso lo ubicas en base al dónde se encuentra el foco, pues, ¿no? Si está en la zona real, positivo, si está en la zona virtual, es negativo. Simple como eso. Luego, la distancia objeto siempre es positivo, lo hemos dicho hace un momento. Ahora, la distancia imagen y el tipo de imagen. La imagen se forma frente al espejo, se llama imagen real. Si está frente al espejo. ¿Por qué frente al espejo se llama imagen real? Porque se supone que frente al espejo está nuestro objeto. Entonces será positivo. Pero cuando se forma detrás del objeto, detrás del espejo, será zona virtual, pues será una imagen virtual. Entonces la distancia imagen es negativa. Entonces, chicos, básicamente eso. Entonces, si tú haces una gráfica correcta y ubicas correctamente los rayos y el objeto y la imagen, entonces los signos salen solitos. Simplemente sola deducción nada más. Luego, orientación de la imagen. La orientación está dada por el aumento, por el A. Es positivo cuando es derecha y es negativo cuando es invertida. Simple como eso. Ahora, vayamos con lo más complicado, chicos, con los lentes. Dice, una lente es un sistema óptico limitado por dos superficies transparentes, de las cuales por lo menos una de ellas corresponde a una superficie esférica. Es decir, que una lente es como que la unión de dos espejos esféricos. ¿Listo? Otra vez, un espejo esférico con un espejo plano. Es combinaciones entre ellas. Por ejemplo, tenemos las lentes convergentes. Lentes convergentes y lentes divergentes. ¿Listo? Para entenderlo de manera general. Cuando es convergente, significa que los rayos, cualquier rayo que yo incide en este espejo, converge al otro lado en un punto. Converge al otro lado en un punto. Convergentes. Al final convergen sus rayos. Pero cuando es... Ahora, date cuenta que aquí en los lentes convergentes los rayos se refractan, ¿cierto? Se refractan, obligatoriamente se refractan. Tenemos nuestros focos, donde tienen distancia focal iguales. Ahí están. Y acá tenemos los lentes divergentes. Los rayos de luz parecen diverger desde un foco de la lente. A ver, gráficamente, ¿cómo sería? Ahí están. Es como los divergentes. Mira, los convergentes es como una lupa. Esto es como una lupita. Y los divergentes es como una manzana masticada. Después te hayas comido una manzana. Los rayos de luz se divergen. A ver, trazo, se diverge, trazo, se diverge, trazo, se diverge, trazo, se diverge. Profe, entonces, ¿dónde está la intersección? La intersección es con las prolongaciones. Las prolongaciones pasan por el foco. Las prolongaciones pasan por el foco, chicos. ¿No? Ahí está. Ahí está nuestra distancia focal. Distancia focal. Listo. Ahora, aquí lo tedioso, tal vez para algunos, es posible, es que identifiquen la zona real y la zona virtual. Aquí las zonas están invertidas, chicos. Si te das cuenta, en las lentes convergentes, nuestras intersecciones de los rayos es al otro lado. Por lo tanto, al otro lado, como se intersectan los rayos, será llamado zona real, ¿no? Por lo tanto, el lado izquierdo será nuestra zona virtual. Pues te das cuenta que las zonas ahora se van a invertir. Profe, pero si el objeto está a la izquierda, ¿cómo se llamará? A pesar de que el objeto esté a la izquierda, se llama zona virtual. Y al otro lado se llamará zona real. ¿Listo? Aquí es invertido, chicos, ¿ya? Por lo menos las zonas. Lo demás, el análisis no va a cambiar. Pues. El análisis va a ser en base a esas zonas.
Elementos de las lentes esféricas. A ver, elementos. Una lente convergente o divergente con geometría esférica tiene a lo largo de sus ejes dos centros de curvatura, dos radios de curvatura, dos focos y una distancia focal para cada una de las superficies. Ahí están. Dos centros, dos radios, dos focos y una distancia focal que es la misma, ¿no? Y para las divergentes también lo mismo, ¿no? Ahí están sus elementos. Nada más. Simple como eso. La complicación va a ser en la forma de lentes, no tanto en la forma de lentes, porque simplemente es teoría. Existen lentes convergentes biconvexas, plano-convexas y menisco-convexas. Complicado que te mencionen, que te pongan problema de las tres. Complicadísimo, chicos. Bien, pero bien complicado. Y divergentes hay las bicóncavas, planocóncavas y meniscocóncavas. La que se usa para nosotros con normalidad es la biconvexa y la bicóncava. Es la que normalmente se va a usar, chicos, ¿ya? Es la que normalmente se usa. Formación de imágenes para lentes delgadas y convergentes. Para las convergentes, ¿ya? Ahí está. Nuestra lente convergente es esta. Mira, primero trazamos un rayito. Bueno, tenemos los focos, ¿no? Trazamos un rayito paralelo al eje focal. Y por aquí se va a refractar y pasará por el foco, ¿no? Paralelo al eje focal y luego pasa y converge en el foco. Primer rayito. Ahora vamos a otro rayito. El otro rayito pasa por el centro. Dígalo, pasa por el centro de la lente, se puede decir. No el centro de curvatura, sino el centro de la lente, ¿ya? El centro de la lente. Pasa por el centro de la lente directamente, ¿no? Y notamos que esos dos rayitos se intersectan en un punto. Ahora, algunos grafican un tercero para verificarlo. El tercero sería uno que pasa por el foco y luego se refracta y es paralelo al eje focal. ¿Cuál nos convendría a nosotros graficar? Algunos grafican el 1 y el 2, otros grafican el 1 y el 3. Pero el 1 siempre va a ser obligatorio. Ya depende de ustedes cómo se adecuan más, con el 1 y el 2 o el 1 y el 3. Basta con dos rayos nada más, recuerda, basta con dos rayitos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra imagen formada. Ahora, date cuenta que no está punteada porque la imagen ha sido generada por los rayos reales. Como ha sido generada por los rayos reales, nuestra imagen es real. Imagen real. Por eso esa zona se llama zona real. ¿No? Tenemos nuestra distancia objeto y nuestra distancia imagen. Consulta. Si nuestra imagen es real, nuestra distancia imagen también será positiva, pues no será real, será positiva. Tenemos nuestras alturas. Ahí está. Observaciones. El rayo 1 que incide paralelo al eje se refracta pasando por el foco F. El rayo 2 que pasa por el centro del lente no se refracta. El rayo 3 que pasa por el foco se refracta paralelo al eje de la lente. Esta es la explicación, o bueno, la descripción de cada uno de los rayos. De acuerdo. Basta con que tú grafiques dos de ellos y ya está todo completo. Una lente convergente forma una imagen real e invertida cuando el objeto se encuentra a la izquierda del foco. A ver. Mira, a la izquierda del foco, la imagen se genera invertida. ¿Listo? 5. Cuando el objeto se encuentra en el foco de una lente convergente, la imagen se forma en el infinito. Es decir, cuando se encuentra en el foco prácticamente no se genera imagen. En el foco, mira, no se genera imagen. ¿Listo? Y 6. Una lente convergente forma una imagen virtual derecha y aumentada cuando el objeto está entre el foco y el centro. Cuando está muy cerca la lente, cuando el objeto está muy cerca de la lente, entre el foco y el vértice o el centro de la lente, mira qué ocurre. Date cuenta que los rayos reales no se intersectan, no se van a intersectar. Por lo tanto, yo debo trabajar con las prolongaciones. Y la prolongación se genera en la zona izquierda, que llamaremos zona virtual. Recuerda, cuando la imagen se genera por prolongaciones se llama virtual. En este caso es aumentada, bueno, imagen aumentada.
distancia objeto y distancia imagen. Formación de imágenes. Formación de imágenes con una lente delgada divergente. No, lo mismo, ¿eh? La misma idea. Trazamos un rayo 1, el cual va a diverger. Rayo 2 también diverge. ¿Listo? Entonces lo que vamos a notar es lo siguiente. Bueno, también trazamos un rayo 3 si deseas, no hay problema. Entonces vamos a trazar las prolongaciones. Se prolonga. Al prolongarse, date cuenta que dos de ellos se intersectan en un punto. El tercero también se prolonga, pero date cuenta que no notamos porque está sobreencimada, ¿no? Está encima, se puede decir, del rayo incidente, ¿no? Pero es la prolongación, ¿ya? Entonces, las tres prolongaciones se intersectan en un punto, el cual genera la imagen. Profe, pero si se genera por prolongaciones, ¿esta imagen será virtual? Sí, es virtual, chicos. Es virtual. Tenemos nuestra distancia objeto, nuestra distancia imagen. Vale. Nuestras alturas también. Pues básicamente es la formación de una imagen para lentes divergentes. Descripción de cada uno de los rayos. Rayo 1, paralelo al eje, se refracta y su prolongación pasa por el foco del objeto. Rayo 2 pasa por el centro de la lente, no se refracta. Rayo 3 pasa por el foco objeto, se refracta y su prolongación se intersectan con los otros. ¿Listo? La ecuación de las lentes delgadas y aumento lineal. ¿Listo? La ecuación es la misma, chicos. Es el φ. Es el φ. Y el aumento lineal, lo mismo. No ha cambiado nada aquí, chicos. Aquí no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, chicos. Es lo mismo. La dificultad tal vez para muchos está acá. Convención de signos para lentes delgadas. Acá tal vez está se puede decir la complejidad tal vez. Pero también es deducible, chicos. Tal vez es deducible. Lo único distinto aquí es en base a, se podría decir, a la distancia focal. Por ejemplo, para lentes convergentes, la distancia focal es positiva. Para convergentes, distancia es positiva. Y para divergentes, la distancia focal es negativa. ¿Listo? La distancia focal es negativa. Básicamente, eso es lo que te debes acordar. Para convergentes, la distancia focal es positiva y para divergentes, la distancia focal es negativa. Tú la relacionas también con la ubicación de nuestra imagen, pues, ¿no? Si te das cuenta, nuestra imagen, si está a la derecha, es la zona real, entonces es positiva. Y cuando tu imagen está a la izquierda, es una zona virtual, será negativa. ¿Te das cuenta? Entonces también está relacionado por la ubicación o la zona donde se genera la imagen. ¿Sí, chicos? Similar a eso. Nuestra distancia objeto siempre va a ser positiva, obligatoriamente, no importa qué tipo de lente sea. Nuestra distancia imagen. Mira, la imagen se forma al otro lado de la lente, es una imagen real. Eso creo que ya lo hemos visto, pues, no lo hemos mencionado. Recuerda que cuando el objeto está en la zona real, su distancia es positiva. Cuando está en la zona virtual, su distancia es negativa. No ha cambiado nada, chicos. No ha cambiado nada. Incluso puedo decirte que esta tabla prácticamente es la misma que hemos visto hacia el inicio. Incluso puedo decirte que esta tabla ni siquiera es necesaria recordar, porque todos los signos que tú puedas considerar es en base a tu criterio y tu análisis, en base a la ubicación de la imagen y el objeto, y en base a las zonas que tú manejas. Si si la imagen está en la zona real, tu distancia será positiva. Si la imagen está en la zona virtual, tu distancia será negativa. Así de sencillo, chicos. Teniendo en cuenta que en los lentes las zonas se han invertido, no es igual que los espejos esféricos.
Aquí en los lentes las zonas están invertidas, ¿ya? Solamente por eso. Y la orientación, lo mismo. Imagen derecha, aumento positivo. Imagen invertida, aumento negativo. Así es sencillo, chicos. Así es sencillo. Date cuenta que en los problemas lo vamos a notar con mayor facilidad, ¿ya? Aquí viene lo complejo. Ecuación del fabricante, a ver. Este es lo más tedioso. Pero esta es especialización, pues, ¿no? Para los especialistas en optometría, esto es muy importante. Para lentes convergentes y divergentes situadas en el aire, las cuales tienen radios de curvatura diferentes, la ecuación del fabricante de lentes está dada por... Esta es la ecuación del fabricante. Una fórmula tediosa. Dice, la inversa de la distancia focal es igual a n menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. ¿Qué es F? Distancia focal de la lente. ¿Qué es N? Índice de refracción del material de la lente. Entonces acá es importante el material de la lente. ¿Listo? R1, radio de curvatura de la primera superficie, lado frontal, donde inciden los rayos de la luz. Y R2, radio de curvatura de la segunda superficie, lado posterior, donde se refractan los rayos de luz. ¿Listo? ¿Por qué se usa bastante? ¿Por qué se llama ecuación de fabricante? Porque esta es la ecuación que deben usar los fabricantes de lentes para saber qué curvatura deben tener tus lentes o qué curvatura es adecuada para ustedes, ¿no? En base a el análisis clínico que hayan hecho, ¿no? No van a ser como una lupa todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por unos lados, en la parte frontal donde pasan los rayos de luz, es curva de esta manera, y del otro lado tal vez no es tan curva, o más curva tal vez. Entonces, para eso es importante esta ecuación del fabricante de lentes, ¿no? Lo que cambia aquí son los radios de curvatura. Y acá se considera el material, también es importante el material, pues, ¿no? Entonces, jugando con esos valores, generas una lente adecuada para ustedes, ¿no? Observación. La potencia P de una lente se define por... Aquí no es potencia energética o potencia de trabajo que hemos visto antes, potencia mecánica, no es aquí. Es otro tipo de potencia. Acá la potencia es la inversa del foco, la distancia focal. Su unidad es la dioptría, que es la inversa del metro, o metros a la menos 1. Dice, la ecuación del fabricante chicos, de lentes, localiza el foco en donde convergen los rayos de luz, para una lente convergente. O también, si la lente es divergente, localiza el foco de donde parecen divergir los rayos de luz. Esto es básicamente lo que hemos visto al inicio, pues, ¿no? ¿Qué pasa con los rayos que inciden, ¿no? Se reflejan, se refractan y dónde inciden los rayos. Si convergen o divergen, y ver dónde están las prolongaciones también. Conversión de signo para radios de curvatura, mira. ¿Te acuerdas que hemos visto tipos de lentes? Hay biconvexas, planoconvexas y meniscos convexas. Para convergentes, ahí tenemos los valores de los radios, radio positivo y radio negativo. Para planoconvexas, radio positivo y radio infinito. Y para menisco convexa, ambos son positivos. Para divergente, todo lo contrario se podría decir, ¿no? Todo lo contrario. La diferencia, bueno, se puede decir que se maneja el mismo valor para menisco cóncava, ¿no? Ambos radios son positivos. Para plano cóncava, el radio 1 es negativo y el otro es infinito. Y bicóncava, el primer radio es negativo y el otro radio es positivo. ¿Listo? Tal vez esta es la tabla más compleja que hay. Tal vez esta es la tabla más compleja que hay. Pero también se puede deducir, por ejemplo, ¿por qué en la biconvexa el radio 1 es positivo? Porque el radio 1 está en tu zona real. ¿Listo? El radio 1 está en una zona diferente a la otra. Bueno, por eso los signos son distintos. ¿No? ¿Te das cuenta? En cambio, en el plano convexa, uno de ellos es positivo y el otro, como es plana, no se genera radio, pues chicos, no se genera un radio. Y menisco convexa, ambos son muy parecidos, las curvaturas de ambos son muy parecidas, por lo tanto, ambos son positivos. Entonces, chicos, esta tablita tal vez no se use porque la ecuación de fabricante es poco usada, tal vez difícil de usar. Normalmente te van a dar casos
directos, pues, ¿no? Por ejemplo, la biconvexa y la bicóncava, es lo que más se va a usar. ¿Listo? Biconvexa y bicóncava, se puede decir que eso sí debes acordarte. ¿Listo, chicos? Así que eso sería todo por la teoría. Debido al tiempo que me demoraba en ingresar, se está considerando desde las 10 hasta las 10:05 un pequeño receso para que puedan tomar agua. Y luego regresamos a las 10:05 para terminar con los problemas de esta semana. ¿Listo, chicos? Un corte comercial de 5 minutitos y continuamos. Listo, chicos, regresamos. Listo, chicos, estamos de regreso para terminar con la teoría, o disculpa, con los problemas de esta semana. Eh, por favor, traten de analizar los problemas de una manera un poquito más alejada de la tabla, se podría decir. No tratemos de depender de la tabla. No es que la tabla no sea importante, sino que tratemos de que no sea relacionado a esa tabla, pues, ¿no? Que simplemente sea todo análisis tuyo, ¿ya? A ver. Están sencillos los problemas, o sea, no están complicados. Yo pensé que este tema iba a ser más complejo, pero me he dado cuenta de algo. Y te lo tengo que compartir, te lo tengo que mencionar. Otras instituciones, y en otros libros también, en algunos libros, consideran que la tabla es muy, pero muy importante. Entonces, ¿por qué? Bueno, consideran también otra tabla también, ¿eh? Date cuenta, no es la tabla que nosotros mencionamos, también existen otras tablas en la óptica geométrica, porque a veces en las fórmulas consideran signos. En las fórmulas te ponen a veces más menos. A veces en las fórmulas ponen más menos. Entonces ahí te vuelves tabla dependiente, se podría decir. Es decir, que tú tienes que saber la tabla para poner los signos. Y lo que he tratado de hacer el día de hoy es que tú no dependas de la tabla, sino dependas de tu análisis. Entonces, el signo sale en base a tu análisis, no en base a una tabla. ¿Entender? Y quiero que tú lo analices de esa manera. No seas tabla dependiente, por favor, porque aquí hablamos de física y física es simplemente análisis. Todo lo que tú ves, observas, lo que sale es simplemente análisis en la física. Acá nada se inventa, todo es full análisis. Problema número 1, dice. Un rayo de luz pasa por un líquido al aire, como muestra la figura. Vamos a ver la imagen. Ahí está. Esto, un rayo de luz pasa de un líquido al aire, como muestra la figura. Determine el ángulo límite. El ángulo límite. ¿Qué significa ángulo límite? Ángulo crítico. Si los rayos reflejados y refractados son perpendiculares. Ah, mira, se genera un rayo reflejado en el líquido y un rayo refractado en el aire, ¿no? Esos dos rayitos son perpendiculares, 90 grados. Considere que el índice del líquido es igual a 25/24 y el índice en el aire es igual a 1. ¿Ya? Yo te pregunto algo. Me piden el ángulo crítico y dime, para calcular el ángulo crítico tú debes aplicar la ley de Snell, ¿sí? Donde debes saber el índice de refracción 1 y el índice de refracción 2, porque el ángulo refractado ya lo conoces y es 90. Entonces, lo único que te quedaría como variable es el ángulo crítico. Entonces, si yo tengo claro eso, ¿para qué me dan esta imagen? Esta imagen te dan como un distractor, porque no se usa. Porque al final lo que yo tengo que graficar es, respecto a la normal, debo graficar esto, mira. Esta línea punteada, que tendrá mi ángulo crítico, y esta línea punteada que sale, que será mi ángulo refractado de 90 grados. ¿Sí o no? Entonces, para mí lo importante son las líneas punteadas nada más. Lo demás no es importante. Entonces decimos, el ángulo límite o crítico es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción igual a 90. Claro, las líneas punteadas nada más. Si el ángulo inicial es el ángulo crítico y el ángulo final es 90, por la ley de refracción, mira qué es lo que se cumple. Se cumple que el índice de refracción 1, que es el del líquido, por el seno del ángulo crítico, es igual al índice de refracción en el aire por el seno 90.
Simple como eso. Reemplazo los valores. Índice de refracción del líquido es 25 sobre 24 por el seno del ángulo crítico, y esto es igual al índice de refracción del aire, que es 1, por el seno 90, que tú ya sabes, todos sabemos que vale 1. Por lo tanto, el seno del ángulo crítico vale... ¿Cuánto vale? 24 sobre 25. Dime, ¿para qué ángulo se cumple que el seno vale 24 sobre 25? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda, chicos? ¿Alguien se acuerda? Para recordar ya. Es para el ángulo de 74. Recuerda el triángulo 74-16, por favor. 74-16. Opuesto a 74 es 24. Opuesto a 16 ¿es cuánto? Es 7. Y opuesto a 25, opuesto a 90 es 25. Es decir, los catetos son 7, 24 y 25 la hipotenusa. Acuerde, por favor. La respuesta para el problema 1 es la B. No hay ninguna dificultad. Problema 2. Problema 2 regalado, pues no regalado. Este problema ni siquiera es físico, es geometría, básicamente. Pues, ¿no? Dice, dos espejos planos A y B forman entre sí un ángulo de 110, ¿no? Ahí está. Como muestra la figura, si un rayo de luz láser incide sobre el espejo A con un ángulo de 60 grados respecto a la normal, determine el ángulo beta. A ver, determine el ángulo beta, a ver. Dice, en el espejo A, por la ley de reflexión, tú sabes que este ángulo es θ igual a 60, ¿cierto? Sabemos eso. Entonces, en el punto P, en el triángulo PQR, voy a completar los ángulos. Mira. Este ángulo debe ser 30. ¿Por qué, profesor? Porque la recta normal forma 90 grados. Como ya sé que θ vale 60, el otro segmentito de complemento es 30. Por aquí, por lógica, tu beta, para poder completar el 180 de tu triángulo, ¿cuánto debe ser? Mira, 30 más 110 más beta debe ser igual a 180, porque son los ángulos internos de un triángulo, ¿cierto? Entonces beta vale 40. Profe, si beta vale 40, dime, en el punto R también se genera una reflexión, ¿cierto? Donde los dos ángulos son iguales. Por lo tanto, si beta vale 40, para formar 90, alfa tendría que ser 50. El problema se acabó. El problema se acabó, chicos. ¿No? Se acabó el problema. Ahora, si te das cuenta, si tú eres observador, analítico y todo eso que se involucra, mira lo que se cumple, chicos. Mira lo que se cumple. Dime, ¿qué ángulo forman el espejo A y el espejo B? 110, ¿sí o no? El primer ángulo que está a la izquierda es 60 y el segundo ángulo es alfa. ¿Pero cuánto nos salió alfa? 50. 60 más 50, dime, ¿cuánto es? 50 más 60, ¿cuánto es? 110. ¿Te das cuenta? ¿Es casualidad? ¿Es casualidad? No, chicos, no es casualidad. Si quieres tú verifícalo. Verifica por ahí, coloca teta y trabaja con teta y alfa, por ejemplo, teta y alfa. Pues tú notarás que en el punto P, en vez de poner 30, vas a poner 90 menos teta. Y en vez de poner beta, vas a poner 90 menos alfa. Y luego sumas eso, 180, y te vas a dar cuenta que cumple con la misma relación. ¿Listo? Inténtalo. Entonces, si te das cuenta de eso en el problema, creo que ahorrarías mucho tiempo. El problema número 2, la clave es la C. No hay complicaciones hasta ahora. Sencillo por ahora. Vamos con el problema número 3. Dice, un objeto de 5 centímetros de altura está situado a 1 metro del vértice de un espejo esférico.
cóncavo. ¿Qué significa espejo cóncavo? Es como si fuera tu antena parabólica, pues, ¿no? Cuyo radio de curvatura es de 0,5 metros. Recuerda que cuando te dan el radio de curvatura, significa que ya conoces la distancia focal, pues, ¿no? Determine la distancia y la altura de la imagen. Distancia y altura de la imagen, ya. Entonces graficamos, ahí está nuestro espejo cóncavo, de nuestro objeto. Tenemos nuestra distancia objeto, nuestro centro, nuestro foco y nuestro vértice. Primero formamos la imagen. Profe, ¿tenemos que formar la imagen siempre? Sí, en realidad sí. A menos que tú sepas todas las situaciones posibles y en base a la ubicación tú ya sabes cómo salen. Lo cual creo que sea más complejo, ¿no? Mejor seguir un procedimiento y que quede más claro. Primer rayito, paralelo al eje focal y luego pasa por el foco. Segundo rayito, la que pasa por el centro. ¿Listo? Estoy escogiendo estos dos nada más. Entonces la intersección forma nuestra imagen. Dime, ¿la imagen será real o virtual? A ver, leo tus respuestas. ¿Real o virtual? Espero tu respuesta. Dice Christopher. Virtual, me dice. ¿Por qué virtual, Christopher? ¿Por qué virtual? Recuerda algo. Cuando la imagen se genera por los mismos rayos, se llama imagen real. Cuando la imagen se genera por prolongaciones, se llama imagen virtual. ¿Me dejó entender? Recuerda algo, ¿ya? Cuando se genera por los mismos rayos, se llama imagen real. Cuando se genera por las prolongaciones, por líneas punteadas, se llaman imagen virtual. ¿Listo? Por lo tanto, esta imagen es real, chicos. Porque incluso también se genera en la zona real, pues, ¿no? De un espejo esférico. Tenemos nuestra altura imagen y nuestra distancia imagen. ¿Qué voy a aplicar? Siempre se va a aplicar el fío. Pero para aplicar el fío tú necesitas tres valores. Distancia focal, distancia imagen y distancia objeto. Esos tres que se relacionan. Para calcular la distancia focal uso el radio de curvatura que es 0,5. Entonces, el radio de curvatura es la mitad de radio de curvatura. La distancia focal es la mitad de radio de curvatura. ¿Cuánto es la distancia focal entonces? 0,25, que es lo mismo que un cuarto, chicos. ¿Ya? Un cuarto o 0,25. Ahora sabemos que nuestra distancia objeto es un metro, ¿cierto? Entonces aplico el fío. 1 sobre 1 más 1 sobre distancia imagen es igual a 1 sobre un cuarto o 1 sobre 0,25, que es lo mismo. Entonces me quedaría 1 más 1 sobre distancia imagen es igual a 4. Donde me quedaría que distancia imagen es igual a un tercio. ¿Y un tercio cuánto vale? 33 centímetros, ¿no? O 0,33 metros, pues, ¿no? ¿Listo, chicos? Ahora, la altura objeto es 5 centímetros. Para alguna consulta, por favor, consulten. Ya tengo la distancia imagen, que es 0,33 metros o 33 centímetros. Vamos, consulten. No duden en consultar, por favor. A ver, tener en cuenta que la altura objeto es 5 centímetros, de la definición de aumento, mira lo que tenemos. El aumento es igual a altura imagen entre altura objeto, que es lo mismo que el negativo de la distancia imagen entre distancia objeto. Entonces, de aquí despejando nuestra altura imagen es igual al negativo de distancia imagen entre distancia objeto por la altura objeto. Reemplazo. Negativo de 0,33 entre 1 por la altura objeto, que es 5.
me sale que la altura de imagen es igual al menos 1,7. Profe, ¿por qué la altura imagen me sale negativo? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Por qué sale negativo la altura imagen? ¿Alguien? ¿Por qué la altura imagen me sale negativo? A ver, ¿quién me responde eso? Porque está para abajo, Berti. Muy bien. ¿Qué significa que esté para abajo? Que esté invertida, ¿ya? Que esté para abajo significa invertida. Sí, sí, pero con tal que quede claro, con tal que tú lo entiendas, está bien. Y esto alguno lo puede entender o recordar de otra manera, no hay problema, pero la idea es que quede claro, ¿no? El negativo es porque está hacia abajo, está invertida, está de cabeza, vamos a decir, está de cabeza. ¿Listo, chicos? Entonces, dime, para hacer este problema, ¿has necesitado de una tabla para poder poner signos o identificar signos? No se necesitan tablas, chicos. Simplemente es puro análisis. Si tú haces una buena gráfica con los rayos uno, 2 o 3, todo sale tranquilo. Todo sale. Por lo tanto, acá viene la conclusión final, ¿no? Como la altura es negativa, entonces el aumento es negativo, lo que significa que la imagen es invertida. Y eso tú lo verificas en la gráfica misma, ¿no? No lo verificas en una tabla, sino en tu gráfica. Entonces, la mejor tabla, se puede decir entre comillas, es tu gráfica. Tu gráfica te da todo. Entonces, la respuesta es la C, chicos. Vamos con el problema 4. Una vela de 5 centímetros de altura está situada a 30 centímetros del vértice de un espejo esférico convexo. Convexo, espejo retrovisor, cuyo radio de curvatura es 50 centímetros. ¿Cuál es la distancia y la altura de la imagen? Lo mismo que hace un momento, ¿no? Gráfico. Ahí está nuestra vela, nuestra altura, nuestra distancia objeto, centro, foco y vértice. Trazamos nuestro primer rayito. Listo. Este rayito se refleja. Ahí está. El otro también se refleja. Profe, pero si se reflejan, ¿dónde se cruzan? Bueno, no se cruza en la zona real, se va a cruzar en la zona virtual a través de sus prolongaciones. El primero, el amarillo se prolonga hasta el centro y el segundo se prolonga hasta el foco. Recuerda eso. ¿Listo? Entonces, si se cruzan las prolongaciones, la imagen que se genera es real o virtual. A ver, ¿quién me responde? A ver. ¿Es una imagen real o virtual? Virtual, ¿cierto, Tatiana? Virtual, ¿cierto, Beatriz? Efectivamente. ¿Por qué es virtual? Porque se genera a través de las prolongaciones. Y lo puedes verificar porque está en la zona virtual también. A mí se verifica de esa manera. Tenemos su altura, su distancia. Consulta. Si nuestra imagen es virtual y está en la zona virtual, la distancia imagen, ¿qué signo debería tener? Nuestra distancia imagen, ¿qué signo debería tener? ¿Mm? ¿Por qué positivo? Está en nuestra zona virtual. Nuestra distancia imagen es negativo porque la imagen es virtual. Por favor, si tú ya identificaste que la imagen es virtual, entonces tu distancia imagen es virtual, entre comillas, podemos decir, es virtual, entonces es negativo. ¿No? Relaciónalo de esa manera. Relaciona de esa manera. Por eso es importante identificar si la imagen es real o virtual. Si es virtual, tu distancia imagen es virtual también. Es negativa. ¿Listo, chicos? ¿Queda clara esa parte? Sí, claro. Es negativo. ¿Listo? Es negativo. ¿Listo? Ahora, estos signos obviamente son, tal vez uno dice, profe, pero si es negativo, ¿cómo una distancia va a ser negativa? Y todo eso? Claro, algunos difieren conmigo, ¿no? Profe, ¿por qué una distancia es negativa? Recuerda que aquí le ponemos signo porque hablamos de una ecuación. En la ecuación se trabaja con los signos.
Recuerda que en física el signo tiene un significado distinto en la geometría, en las matemáticas. Si estamos en geometría, en matemáticas, obviamente una distancia jamás será negativa. Pero aquí el significado del signo tiene otra connotación. El negativo me indica que la imagen es virtual. Date cuenta de eso. ¿Ya? Ahora dime, a ver. En base a lo que tú observas, tu HI, tu altura imagen, ¿es positiva o negativa? Recuerda que la altura me representa si está derecha o de cabeza, como me dice Beatriz, bueno. Dime, ¿será positiva o negativa? Positiva porque está derecha, no está de cabeza. ¿Listo? Entonces, solamente con lo que veo ya sé los signos, sin ver una tabla. Entonces, por convenio de signos, sabemos que el radio es negativo. Ahora, ¿por qué el radio es negativo? A ver, dime, tú deduce. ¿Por qué el radio será negativo? ¿Dónde está tu radio? A ver, dime, identifica, ¿dónde está tu radio? ¿En qué zona está? ¿La zona real o la zona virtual? ¿Por qué el radio es negativo? El radio está en la zona virtual, por lo tanto, si está en la zona virtual, para poder representar esa información, se le pone un signo negativo. ¿Listo? Entonces, con ese análisis sigamos. Entonces, nuestra distancia focal también será negativo, porque nuestra distancia focal está en la zona virtual también, que es menos 25 centímetros. Nuestra distancia objeto es 30 centímetros y la ecuación es el FIO y reemplazo. 1 sobre 30 más 1 sobre distancia imagen es igual a 1 sobre menos 25. Date cuenta que aquí yo no coloco un negativo a la distancia imagen. Se supone que esta distancia imagen me va a salir con ese signo ya. Yo no me complico la vida, solito debe salir. Despejo 1 sobre distancia imagen es igual al negativo de 1 sobre 25 más 1 sobre 30. Entonces mi distancia imagen será igual a 25 por 30 entre 25 más 30, que es menos 150 entre 11. Si yo divido 150 entre 11, aprox, sale 14. ¿Ya? 14. ¿Pero con qué signo? Con signo negativo. Dime, ¿tú has colocado adrede el signo o el signo solito salió? El signo solito salió, ¿sí o no? Si tú consideras los demás datos con sus signos respectivos, el signo solito sale. Y ahora, ¿por qué la distancia imagen es negativo y sale menos 14? Porque tú sabes que la distancia imagen para una imagen virtual tiene signo negativo y tú lo estás verificando. Pero solito ha salido. Tú no has usado ninguna tabla para poder ponerla. Sigamos a ver. Teniendo en cuenta que la altura objeto es 5 centímetros, de la definición de aumento tendríamos que la altura imagen entre altura objeto es igual al negativo de distancia imagen entre distancia objeto. Despejo la la altura imagen, que es igual al negativo de distancia imagen entre distancia objeto por la altura objeto. Muchos términos, ¿no? Pero ya, costumbre. Es igual al negativo de menos 14 entre 30 por 5. Es que hay muchos S y un S sub I, S sub O. Creo que por eso algunos textos consideran solamente I y O, pues, ¿no? Es más fácil de representar, pues, ¿no? Y entre O. Ya, pero ya depende de ustedes cómo se acuerdan, pues, ¿no? Es simplemente de notación, se puede decir. Reemplazo que es igual a menos 14 entre 30 por 5 y me sale 2,3. Date cuenta que la altura de imagen te sale un 2,3. ¿Por qué me sale un 2,3, profesor? Positivo, porque la altura, bueno, el objeto, disculpa, la imagen. ¿Por qué me sale positivo nuestra altura imagen? Porque la imagen es derecha, no es invertida. Cuando es invertida o de cabeza, como dijo nuestra amiga Beatriz, sería negativo. En este caso es positivo porque está derecha. Acá la conclusión, ¿no? Como la altura es positiva, entonces el aumento es positivo, lo que significa que la imagen es derecha. Claro, tú lo estás viendo. Respuesta a la B. Dígame, ¿complicaciones hasta ahora? ¿Alguna dificultad hasta ahora, chicos?
No hay dificultades. Muy bien, muy bien. Mi finalidad es dejar de usar tabla, no es que te acuerdes algo de memoria. Mi finalidad en esta clase es que tú analices y espero lograr. Vamos a una pregunta de verdadero y falso. Ya, esto sí puede ser tedioso porque hacer verdadero y falso tal vez nos preguntan de información que tú debes recordar. Pues, ¿no? Dice, con respecto a la formación de imágenes en lentes delgadas, indique, lentes todavía, uy, lo peor que puede haber. Pero eso es como que una de mil, pues, ¿no? Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Uno, las lentes convergentes. Convergentes. Convergentes así, pues, ¿no? Así. Así, convergentes. Siempre forman imágenes reales. Una lente convergente siempre formará imagen real. Imagen real. A ver, vamos. Lo que en el caso que nosotros hemos visto, sí, genera imagen real, porque genera la imagen a la derecha, ¿cierto? Y la derecha, para lentes, recuerda que la zona es invertida. Derecha es real, izquierda es virtual. Pero recuerda que cuando nos acercamos más a la lente, nuestras proyecciones cambiarían. A ver, vamos a ver. Dice, no siempre. Una lente convergente forma una imagen virtual derecha y aumentada cuando el objeto está entre el foco y el centro de la lente. Ah, mira. Es lo que mencionaba, ¿no? Mientras más me acerque a la lente, para el otro lado, se aleja la imagen. Pero cuando estoy entre el foco y la lente, es decir, muy pero muy cerca, pues la imagen se genera hacia la izquierda como una imagen virtual. Interesante, ¿eh? Interesante. Sería falso. Pues. Básicamente el caso de las lupas, ¿no? La lupa, tenemos aquí nuestro objeto que está muy cerca a la lente. Se supone que, mira, se supone que cuando el objeto está muy cerca a la lupa, ¿qué es lo que observamos? Mira, un rayito que incide y luego converge en el ojo, ¿no? Converge en el ojo. Pero al prolongarlo, mira lo que ocurre. Se genera una imagen virtual, ¿no? Y aumentada también. Esto es básicamente el funcionamiento de las lupas, ¿no? Es un ejemplo. Dos, las lentes divergentes siempre forman imágenes virtuales. Las lentes divergentes. Las lentes divergentes siempre forman imágenes virtuales. Divergentes, ¿eh? Las que eran como una manzana, pues. Las que eran como una manzana. Falso, me dice. Vamos a ver. La imagen siempre será virtual. Siempre será virtual. Excelente. Porque es formada por las prolongaciones hacia atrás de los rayos, efectivamente. ¿No? En la divergente, como los rayos divergen, se van a cualquier lado, tú debes trabajar obligatoriamente con las prolongaciones. Entonces, si la imagen se genera por prolongaciones, obligatoriamente será virtual, pues, ¿no? Entonces será verdadero, chicos. Verdadero, mira. Interesante, ¿eh? Interesante. Es decir, que en las lentes convergentes se puede generar imágenes reales e imágenes virtuales. En cambio, las lentes divergentes obligatoriamente serán virtuales. Todas serán virtuales. Ahí está el ejemplo. Listo. 3. Si un objeto se coloca en el foco de una lente biconvexa, su imagen se forma en el infinito. Eso está claro, ¿no? Aplicando el fío, te sale verdadero, pues, ¿no? Recuerda que cuando se coloca en el foco, la imagen no se genera, no lo ves, no lo observas. Algunos, algunos dicen que la imagen sí se forma, pero en el infinito, y no se puede observar o no es observable porque es una imagen muy, pero muy grande. Muy, pero muy grande. Entonces, no es observable, porque está muy lejos.
También es una opción, ¿no? Pero básicamente podemos concluir que se genera en el infinito o simplemente no se genera. Bueno, ya va a depender de lo que te menciono. Pero puede ser, según la fórmula, se genera en el infinito, ¿no? La respuesta es la A. Vamos con el problema 6, chicos. Una lente delgada biconvexa convergente. Biconvexa convergente. Biconvexa, ¿no? Tiene una distancia focal de 10 y un objeto situado a 20 centímetros de la lente. Determine la distancia imagen y las características de la imagen. Convexa, ahí está, convergente. Distancia objeto, los rayitos. El rayito 1 que se traza es paralelo al eje focal y pasa por el foco al otro lado, y el otro es por el centro. Listo. Claramente se intersectan en un punto donde se genera ahí nuestra imagen. Dime, ¿esta imagen es real o virtual? ¿Imagen real o virtual? Real, porque se generan por los rayos reales, bueno, no por las programaciones. Tenemos nuestra distancia imagen y distancia objeto. Ahí está. De la ecuación de las lentes delgadas, que es el FIO, reemplazo los valores. 1 sobre 20, que es la distancia objeto, más 1 sobre distancia imagen, igual a 1 sobre 10. Listo. Profe, ¿por qué la distancia focal es 10? Positivo. Recuerda que para convergentes siempre es positivo. Para convergentes siempre es positivo. Para divergentes es negativo. Eso sí deberías acordarte. Eso sí debería acordarme yo. ¿Listo? Eso sí es lo distinto. Se podría decir. Entonces, 1 sobre distancia imagen es igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 20 igual a 1 sobre 20. Entonces, nuestra distancia imagen es 20 centímetros. Profe, ¿por qué positiva? Porque recuerda que nuestra imagen es real. Y si es real, el signo va a ser positivo pues, de la distancia. ¿Listo? Cuando la imagen es virtual, el signo es negativo. Ya sabemos que nuestra distancia imagen es positiva porque nuestra imagen es real. Pues, ¿no? También sabemos que el aumento se calcula como negativo de distancia imagen entre distancia objeto. Entonces sería menos 20 entre 20, que sale menos 1. Entonces nuestro aumento es menos 1. Profe, ¿por qué sale menos 1? ¿Por qué sale negativo? Porque nuestra imagen es invertida. Y eso tú lo observas en la gráfica. Tú ya sabías que era negativo. La respuesta es la C, chicos. Problema número 6, casita. Vamos con el problema 7, chicos. Un objeto de 1,5 centímetros de altura se sitúa. A ver. Si un objeto de 1,5 centímetros de altura se sitúa a 15 centímetros de una lente divergente, ¿ya? Cuya distancia focal es de 10 centímetros. Determine la distancia imagen y su altura. A ver, primero graficamos. Ahí está nuestra lente divergente, foco, focos y objeto. Primer rayito. Bueno, distancia, no distancia. Primer rayito. Segundo rayito pasa por el centro de la lente. Las prolongaciones. Ahí está. Recuerda que ese rayito amarillo o anaranjado también se refracta hacia el otro lado, ¿ah? Por lo tanto, yo debo hacer la prolongación de lo que se ha refractado, ¿ah? Algunos tal vez se confundan, profe, pero es una línea punteada y otra línea real. No, no, no. Lo que tú prolongas es el rayo refractado, es decir, lo que está al otro lado. Tal vez no lo ves, no lo notas, pero ahí está, punteadito. Se intersectan esos dos y se genera una imagen. Dime, ¿esa imagen es real o virtual? Es virtual, ¿cierto? Porque es virtual porque se genera por prolongaciones, chicos. ¿Listo? A ver, sigamos. Tiene sus propios valores, la altura imagen y la altura imagen y tu distancia imagen. Por convenio de signos, esto sí, en los
En las lentes, la parte de los focos es importante, el signo por lo menos. ¿No? El foco es negativo porque es divergente. Y cuando es convergente, el foco es positivo. Eso sí es lo único que debemos acordarnos de memoria, ¿no? Lo podrías relacionar también con, eh, lo podemos relacionar también con los lentes esféricos, porque te acuerdas que en los lentes esféricos, cuando era cóncavo o convexo, también hablábamos del signo, también se relaciona en realidad. Pero si tratamos de analizarlo en base a eso, el análisis es más complejo que acordarse. ¿Me dejo entender? ¿Cuándo es importante acordarse algo? Cuando te reduce tiempos, cuando te reduce dificultad. Por ejemplo, yo prefiero que tú analices los signos para otras cosas en vez de acordarte una tabla, por ejemplo. Porque la tabla puede ser compleja, porque hay muchos valores. Hay muchas situaciones también. Entonces prefiero que tú lo analices. En cambio aquí, analizar todo solamente para la distancia focal con el signo es como que involucrarte un poquito, poner un poquito más de dificultad en tu análisis. Y no es lo adecuado, ¿no? Pero si quieres por ahí relacionarlo, lo haces en base a los espejos esféricos. Date cuenta que en el espejo esférico, si estaba a la derecha era positivo, si estaba a la izquierda era, disculpa, si estaba a la izquierda era positivo y estaba a la derecha era negativo porque estás en la zona virtual y zona real. Aquí ocurría algo similar también. Date cuenta que eh, ¿te das cuenta cómo se vuelve complicado tratar de explicarte? Porque es un análisis bien complejo, en base a las curvaturas también. Bueno, entonces, preferido no, borrón de esa parte. ¿Ya? Entonces, te das cuenta, quería demostrarte que a tratar de analizar el signo, la distancia focal en base a tu análisis, lo que observas, es más complejo, chicos. Entonces, para evitar esa dificultad, es mejor sí recordar ese convenio de signos, ¿ya? Para convergentes, foco positivo. Para divergentes, distancia focal negativa. -10 en este caso. Y reemplazando en el frío, mira lo que nos queda. 1 sobre 15 más 1 sobre distancia imagen igual a 1 entre -10. Despejo por ahí nuestra distancia imagen. Distancia imagen sería -10 por 15 entre 10 por 10 más 15 igual a -150 entre 25. Y esto es igual a -6. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? ¿Por qué la distancia imagen me sale negativo? ¿Por qué me sale -6? Porque es virtual. Sí, es sencillo, señor Ortiz. Es virtual, pues. Como es virtual, sale negativo, literalmente. A ver. Dime, ¿dónde es la zona virtual? ¿Derecha o izquierda? ¿Dónde es la zona virtual? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, zona virtual. Derecha, zona real. ¿Cierto? Aquí es invertir en base al objeto, pues, ¿no? Excelente, chicos. De la definición de aumento de una lente, y teniendo en cuenta que altura objeto es igual a 1,5 y distancia objeto es igual a 15 centímetros, mira, el aumento es igual a altura imagen entre altura objeto igual al negativo de distancia imagen entre distancia objeto. Despejo de aquí nuestra altura imagen, que es igual al negativo de distancia imagen entre distancia objeto por la altura objeto. Es igual a menos 6 entre 15 por 1,5. Operas y te sale 0,6. ¿Por qué me sale positivo 0,6? A ver, vamos Beatriz, hazte famoso nuevamente. Porque va para arriba, Beatriz. ¿No? Claro, así de sencillo, va para arriba. Y si va para arriba, está derecha. Y si es derecha, es positivo. Si va para abajo,
Si es invertida, sería negativo, pues, ¿no? Entonces, ese es mi problema número 7. Vamos al siguiente problema. Problema 8. Ya, esta es la compleja, tal vez. Un poco tediosa. Dice, a ver, una lente delgada convergente proyecta sobre una pantalla la imagen de una vela con un aumento 4 veces mayor de la vela. 4 veces mayor. Si la vela y la pantalla se encuentran separadas 10 centímetros, la vela y la pantalla 10 centímetros, ¿cuál es la distancia focal de las lentes? Ya, a ver, acá está la vela, acá está la lente y acá está la pantalla. Listo. Acá está nuestra distancia objeto y acá está nuestra distancia imagen. ¿No? Por dato, a ver, aquí creo que está mal el dato. A ver, dice. Ah, ya, sí, dice. Si la vela y la pantalla se encuentran separadas 10 centímetros. Sí, está bien, entonces. Entonces, la distancia objeto y la distancia imagen es 10 centímetros. Ahora, se cumple que el aumento es igual al negativo de la distancia imagen entre distancia objeto. Y esto es igual a menos 4. Profe, ¿por qué sale menos 4? Porque te dicen que el aumento es 4 veces mayor. Es el cuádruple. El cuádruple. Y será negativo porque la imagen es invertida. Pues no, la imagen es invertida, chicos, ¿ya? Ahora, lo que tú puedes hacer también es tratar de graficar la vela, pues, ¿no? Tratar de graficar los rayitos para la vela, tal como se ha hecho en los problemas anteriores, y tú vas a verificar ahí que la imagen generada es invertida. La imagen es invertida, pues, ¿no? ¿Listo? Luego tenemos aquí que la distancia imagen es igual a 4 veces la distancia objeto. Entonces, reemplazando en la primera ecuación, mira lo que nos quedaría. Que la distancia objeto más 4 veces la distancia objeto es igual a 10. 5 veces la distancia objeto es igual a 10, entonces la distancia objeto vale 2. Ahí está. Si la distancia objeto vale 2, entonces nuestra distancia imagen sería 4 veces 2, que sería 8. 8 centímetros. Es decir, que se puede decir que la relación de distancia de objeto e imagen es la misma relación de altura objeto-imagen. Pues, de 1 a 4, de 1 a 4. Ahora, usando el fío para calcular la distancia focal, 1 sobre 2 más 1 sobre 8 es igual a 1 sobre F. Date cuenta que aquí la distancia imagen es positiva porque estás en la zona real, pues, y la distancia objeto siempre es positiva. De tal manera que nuestra distancia focal también va a salir positivo, ¿no? También va a salir positivo. Entonces la respuesta es la A, chicos. ¿Listo? Entonces con eso ya tendríamos todas las respuestas o claves de esta semana número 18, que es la última de todos. ¿Alguna consulta, chicos? Eso no sabré decirte, Beatriz. Eso lo puedes consultar con el tutor del aula. Eso sí, no sabré decir. Te mentiría si es que va a haber o no. No sabría ese tema. ¿Una consulta? Aprovecho, aprovecho.
Ay, sí. Hubo el siglo pasado. Bueno, Beatriz, si hubo el siglo pasado, es posible que este siglo también exista, ¿no? Pero ya no está en mis manos. Esa información si no, no tengo, ¿verdad? No me han comunicado. Tal vez me lo comuniquen este fin de semana, tal vez, quién sabe. Es posible, ¿eh? Es posible que sí. Si tú me dices que sí lo pasó Hugo, entonces tal vez este siglo también. Pero recuerda algo, que el siglo de repaso no es una obligación del centro preuniversitario, pues, ¿no? El siglo de repaso es como que una semana adicional que se brinda, pues, ¿no? Pero no es parte del ciclo en sí. Bueno, el ciclo son 18 semanas, como siempre se proyectan, 18 semanas, donde se reparten todos los temas. Y el ciclo de repaso solamente sirve como un repaso para los chicos que han seguido hasta ese momento, pues, ¿no? Ah, ya, sí, sí la pasó Hugo. No sabría decirte, ¿ah? Yo me acuerdo, no dicté clases, un ciclo de repaso. Pero recuerda que en un ciclo de repaso a veces se eliminan aulas o se agrupan y entonces algunos profesores dictan y otros profesores no. Entonces ahí como que no sé si a mí me eliminaron y no me dijeron nada. Algo así. Pero a veces ocurre eso, chicos. A veces es una sorpresa la última semana. Pero igual estar atentos o consultar con su tutor, ¿no? O el tutor debe estar más informado de ese tema. A veces nosotros los profesores simplemente nos mandan el material para poder editar, analizar y corregir algunas cositas. Y también, por ejemplo, el semana 19 es una semana adicional, pues, ¿no? Ahí lo puedes consultar. A ver, chicos, lo que quiero hacer por último, a ver, las 5 ya, propuestos, sí, justo lo que quiero hacer, es darte las claves de los propuestos. Voy a dictar la clave de los propuestos primero, ¿ya? Voy a dictar la clave de los propuestos, por favor. Problema número uno, avioncito, ¿ya? 2D. Vamos a ver, 2D, 3B. Mientras tanto, ustedes... 4B, 5. La 5 te refieres, ¿cierto? 5 sale la B también. Ya, termino de dictar las claves y reviso las 5. 6C, 7A. Ya, vamos a ver. Ampliamos la imagen para verlo. A ver, dice. Sobre un prisma equilátero, ¿ya? Incide un rayo luminoso monocromático que forma un ángulo de 50 grados. Bueno, normal. A la cara B, sabiendo que en el interior del prisma el rayo es paralelo a la base AC. El rayo es paralelo. Determine el índice de refracción del prisma. Considere que el seno de 50 es igual a 0,76. Ya, listo. A ver. Es esto, mira, Beatriz. Eso.
Ahí está. Tu prisma equilátero, ¿ah? Estos tres ángulos, ¿cuánto valen? 60, ¿cierto? ¿Listo? Ahora se traza una normal por acá, justo en el centro, tu recta normal, que vale 90 grados. Aquí incide nuestro rayito. ¿Con qué ángulo incide? Con 50, mira, 50 por acá, ¿cierto? Y se refracta paralelo a la base. ¿Qué significa que sea paralelo a la base? Significa que si acá es 60, acá es 60. Por lo tanto, ¿acá cuánto vale? 30. Entonces tú ya tienes el índice de refracción 1, que es el aire, y el índice de refracción 2, que es el cristal o el prisma, bueno, del prisma. ¿Listo? La del aire tú sabes que es 1, y me piden la del prisma. Pues ya tienes todo. Aplicas ley de Snell. Creo que la información de la paralela es la que deberías completar, ¿cierto? No, no, no es la mitad, es que acá forma 90 grados. Acá es 90 grados obligatoriamente, porque es respecto a la línea normal. Y me dicen que esta es paralela. Esta es paralela a la base. Y si es paralela a la base, entonces si acá abajo es 60, aquí arriba también es 60. Ok, ok. No es que sea de la mitad, no te vayas a confundir, ¿eh? Listo, eso sería todo, Beatriz. Ya con eso lo sacas. Listo, chicos, eso sería todo. Estamos en la semana número 18 y eso sería todo por mi parte. Si estuviera una semana 19, nos veríamos la siguiente semana, tal vez. Pero conmigo será hasta una próxima oportunidad. Espero que les vaya bien. Esfuércense, por favor, sigan esforzándose. Éxitos en sus próximos proyectos o sus próximos retos. Cuídense, por favor. Espero que haya sido unas 18 semanas agradable. Listo para ustedes, ¿ya? A ver. Para terminar, me dice las 7 Beatriz, ¿no? Ya las 7. Ahí está, mira. Para lo que no copiaron las 7 es la A. 7 avión, Beatriz, 7 avión, 7 avión, 7 avión. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Suerte, éxitos. Cuídense. Nos vemos, Nicole. Cuídense.